¿Cómo le va a Lucía García Atkinson? Muy bien, aquí estamos. Y hoy ¿Estamos bien? estamos bien, sí, en la lucha, como todas y todos. Y hoy traemos un tema que por ahí está medio fuera de agenda, pero me No, pero me pareció parece interesante. excelente, me parece excelente. Sí, porque si no, viste, es como que nos lleva puesta el debate de Adorni, sí, Adorni no, el super rigi, que también, por supuesto, todo eso hay que discutirlo. Sí, pero Pero ya lo este hablamos acá. humilde espacio por eso, de género y derechos humanos, me pareció interesante volver a poner el foco en las niñeces trans, ¿no? Niñeces, adolescencias, porque, bueno, deben ser de las comunidades que peor están pasando, ¿no? Este tiempo de odio, de crueldad, porque, bueno, porque fue muy difícil para ese colectivo integrarse, ganar derechos. Ella siempre, Luana Berkins, una dirigente que queríamos mucho, Histórica. muy cercana a las madres y sí, gran referente de la comunidad travesti trans, impulsora de la ley de identidad de género, ella siempre decía, las travestis a la democracia entramos mucho después. Entramos con la ley de identidad de género en el Claro. 2012, ¿no? Porque claro, no tenían plenitud de derechos, seguían siendo encarceladas por las famosas contravenciones de llevar ropa del género opuesto, etcétera, etcétera. Sin acceso al trabajo, al estudio. Entonces, digo, son condiciones de ciudadanía que fueron conquistando muy recientemente y que ante estas políticas negacionistas de la diversidad de género, bueno, por supuesto que están puestas en tensión, ¿no? Encontré algunos datos. La población trans en Argentina representa el 0,43% según el censo 2022. Eh, y la Sociedad Argentina de Pediatría hizo un estudio en 2025 en el que analizaron las historias clínicas electrónicas de 107 personas y encontraron algunas cuestiones que son interesantes como referencia, ¿no? Por ejemplo, que la primera consulta a las personas trans la hacen alrededor de los 15 años y unos meses, ¿no? La primera consulta médica. Pero la autopercepción de identidad de género surge alrededor de los 11 años, es decir, que hay un periodo entre los 11 y los 15 en el que, bueno, lo transitan por ahí acompañados por la familia, muchas veces por las escuelas, pero no por la institución médica, ¿no? El 72% se percibió con identidad de varón trans, el 89,7% bueno, encontró una expresión de género acorde con su autopercepción y el 46,3% tuvo como orientación sexual ser bisexual. También hay que decir que la irrupción de las diversidades en el mundo de lo político habilitaron la exploración y nuestras infancias y adolescencias son mucho más libres de lo que fuimos generaciones anteriores para explorar, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que entre pares? Está totalmente legitimado, nadie se sorprende, ningún niño, niña, adolescente se sorprende de que un compañero o compañera cambie de género, ¿no? Se vive con una gran naturalidad y eso se lo debemos al movimiento de la diversidad que, bueno, que puso esta agenda en la calle, ¿no? Que abrió las puertas de estas identidades y de la legitimidad de asumir y de ser quienes son, ¿no? Del orgullo, las marchas del orgullo también son eso, son la celebración de ser quienes son. El 76% reconoció tener contención familiar, el 87,3% contención escolar y el 92,5% contención de los pares, ¿no? Ahí tenemos estos porcentajes, la familia, un poco más la escuela y más todavía, por supuesto, los pares etarios. El 44,8% realizó una estrategia hormonal, ahí es donde entra la institución médica a jugar un papel, acompañando estos tratamientos, a veces Claro. también la intervención Que yo me pregunto quirúrgica, si habrán seguido con normalidad esos tratamientos y no porque ahora, tanto, ahora no hay normalidad en ningún tratamiento de nada. no tanto. Hay algunos pocos consultorios amigables, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por lo menos de lo que yo conozco, y después mucha dificultad para acceder al tratamiento hormonal y Claro. sostenerlo en el tiempo, ¿no? Eh, y el 57,1% pidió intervención a salud mental. Y de ese porcentaje, el 29,1% recibió medicación psiquiátrica.
De este conjunto de pacientes que se analizaron, solamente 3 pacientes, el 2,8, detransicionaron, es decir, volvieron para atrás con la transición que habían hecho. Esto también es importante porque hay como una fantasía de que esto es en esa etapa de la vida, niños, niñas, adolescentes, como que todavía no saben bien y que es irreversible. La verdad es que son mínimos los casos, y además quienes acompañan estos procesos, tanto desde las organizaciones de familias como desde la salud pública, son muy cuidadosos de demorar las intervenciones quirúrgicas, justamente previendo que pueda haber alguna vuelta atrás, ¿no?, respecto de la transición. Entonces se estira como hasta que esté lo más cerca posible de la mayoría de edad. Hablamos con Susana Rossi, que ella es parte de la organización Crianzas Disidentes, que son familias de chicas y chicos trans que acompañan a sus hijas e hijos, y le preguntamos eso, ¿no? ¿Cómo se vive en estos tiempos tan difíciles esta situación de acompañar a esas criaturas, adolescentes que son más vulnerables de por sí, y bueno, mucho más siendo trans en este contexto? Esto es lo que nos decía. La realidad es que hoy nuestros pibis están pasando un momento de mucha hostilidad y avalado por el gobierno y por un crecimiento de la violencia, de la homofobia, de la transfobia a nivel también internacional. Pero bueno, con lo que respecta a nosotros acá, podemos ver que se les está haciendo mucho más difícil el transitar, por ejemplo, en la escuela o en el sistema de salud. La realidad es que muchos padres se animan a reproducir estos discursos que, bueno, que también ven en las redes, sus compañeritos, sus compañeritas. Entonces hace que sea muy, muy hostil la situación, desde el no reconocimiento de la ley, por ejemplo, hasta prácticamente la negación de nuestros hijos y el derecho que tienen a la identidad. Bueno, como es claro, como es de prever, ¿no? Una se imagina que todo este clima de época impacta, pero bueno, contado en primera persona, la verdad es que te permite dimensionar el dolor también que atraviesan estos pibes y pibas cotidianamente para legitimar quiénes son, ¿no? Claro. En ese sentido, encontré también un estudio, un relevamiento del CONICET sobre la salud mental en el colectivo LGBT, que es de 2023, es el último, el más actualizado que encontré, donde ya se daba cuenta, ¿no? Todavía no había asumido Milei, pero ya se daba cuenta post pandemia de la crisis en salud mental, especialmente para el colectivo. 6 de cada 10 personas del conjunto de entrevistados, que son unas 15.000 personas, es un estudio bastante abarcativo de la comunidad de la diversidad, contaron que pensaron en suicidarse, que tuvieron fantasías, ideaciones suicidas, ¿no? Es un número enorme, 6 de cada 10. Sabemos que estamos atravesando en el país una crisis, en el mundo, pero en particular en nuestro país, una crisis grave de salud mental, pero los números se complejizan todavía más para el colectivo trans, ¿no? Un 60% de los integrantes te hace falta usar anteojos, Lucía, porque sí, entrecerrar los ojos. Y pasa que tengo lentes de contacto, viste, las dos cosas no puedo. Y un 30% que no fueron aceptados por sus familiares fueron inducidos a terapias de reconversión todavía, ¿no? Fíjate vos, las terapias que son, bueno, retraumáticas, violentas, que una pensaba que habían quedado bastante más atrás. Es, bueno, la obra que hace Cristian Alarcón cuenta esto, ¿no? Testosterona es una biopic interesantísima porque cuenta su experiencia alrededor de las terapias de reconversión. Bueno, siguen vigentes, porque si este trabajo del 2023 da cuenta de un 30% que atravesó eso, está bien que acá son jóvenes y adultos, ¿no? Los datos incluyen a personas mayores de 16 años de todo el país. Y un poco el análisis que hacía uno de los investigadores, Hugo Rabia, justamente Rabia se llama de apellido. Qué buen apellido, me encanta. Qué buen apellido. Yo me debería llamar Sandra Rabia.
Es que el problema, digamos, las vulneraciones a la salud mental no están dadas, por supuesto, por la identidad de género, sino por la discriminación, la exclusión, la violencia sistemática que enfrentan las personas trans en estos contextos sociales, ¿no? Claro. No está de más hacer esa aclaración porque no falta el que habla de disforia de género, ¿no? No, lo que jode es el odio entre la gente. Exacto, Eso es lo que exactamente. Jode. Y bueno, y decíamos este índice del 60% de fantasías suicidas, que es gravísimo, que requiere un acompañamiento de salud mental, que en este contexto justamente también se hace más complejo. Respecto de esto, también le preguntábamos a Susana Rossi qué impacto tiene el desmantelamiento de las políticas públicas en todos los niveles, ¿no? Podemos pensar también la ESI, ¿no? La ausencia de la ESI en las escuelas también trae secuelas para las familias y para las niñas, niños y adolescentes trans, y esto es lo que nos decía. Como familias también es súper difícil, como les decía, los discursos de odio, la violencia también aumenta hacia las familias, que también tratamos de contener todo lo que podemos, de hacer de muralla de esa violencia con nuestros hijos, pero la verdad es que se hace muy difícil. Sumando a la cuestión económica que todos conocemos, que se hace muy difícil, actualmente rige un decreto que limita la ley de identidad de género en lo que tiene que ver con el acceso a la salud. Entonces, como les decía, la situación económica pésima en la que nos encontramos, sumado a que de golpe el Estado deja de cubrir algunas prácticas o simplemente espacios de contención destinados a cuidar a las niñeces trans, todo lo que tenga que ver con el sistema de salud, no solo que no lo garantiza, sino que lo prohíbe también. Y eso hizo que muchísimos profesionales, por miedo, dejaran de atenderlos. Si bien en provincia estamos un poco mejor que en nación, la realidad es que los recursos son muy escasos. Entonces, la situación económica familiar, la situación real de acceso a la salud, la violencia en las escuelas, pensemos que no tenemos INADI. Todo eso sobrecarga nuestra vida como papás, como mamás, acompañando a nuestros hijos e hijas, que la verdad es que siendo pequeños se vulneran muchísimos derechos más allá de la ley de identidad de género. Yo enmarco esto en los derechos humanos, básicamente, y el derecho a la identidad que tienen todas las personas. Y lo que está pasando es que están vulnerando su derecho a la salud, su derecho a la educación y su derecho a la identidad, sobre todas las cosas. Así que bueno, como familias, amigues, aliades, adultos y adultas que andan dando vuelta, que acompañan, la realidad es que hoy nuestra tarea de cuidado y acompañamiento es muchísimo más difícil. Sí, se le nota en la voz que es más difícil. Claro, y es casi el único apoyo, ¿no? Hoy para las pibas, los pibes trans, la familia. Y bueno, y en algunos casos, cuando funciona bien, también la escuela, ¿no? Para no cerrar esto en tono de bajón y de falta de perspectiva, traigo una película que se estrenó ahora recientemente, un documental que se llama Tristán y los días por venir. Lo dirigen Martina Matskin y Gabriela Wassoff. Ellas son las que dirigieron el documental Cuidadoras, que creo que yo recomendé en este espacio, si no lo hago nuevamente. Son excelentes cineastas. Ellas trabajaron durante 7 años con Tristán Miranda, que es un niño que justamente transicionó hacia la masculinidad, y con su mamá Virginia Viera, y bueno, y retratan todo ese proceso de el crecimiento y la transición en paralelo, ¿no? Las dificultades, todo lo que se va enfrentando, y qué pasa cuando sostener una identidad se vuelve tan complejo como en estos contextos, ¿no? Claro, así que ahí desde el arte, brindando herramientas y modos de pensar cómo atravesar este tiempo que ya falta poquito, se termina, pero bueno, que tenemos que sobrevivir para construir lo que viene. Es así. Gracias, Lucía. A ustedes. Hasta el jueves. Abrazo. Abrazo, Un beso grande.